Amadas y amados, Shalom. Nos gozamos de estar nuevamente con ustedes. Les ruego, me disculpen, ando un tanto afónico, pero no me la quiero perder esta oportunidad de estar con ustedes porque les tenemos algo especial, algo nuevo y que va a ser de mucha bendición para ustedes. Esta noche vamos a tocar, vamos a charlar sobre la familia desde el punto de vista de nuestro Creador y Padre Eterno, Yahweh. Nos movió más rápidamente a entrar en esta temática un mensaje que recibimos la semana pasada, donde entendemos un niño o una niña se comunicaba con nosotros y nos decía: ¿qué será que mi papá siempre está oyendo el programa de ustedes, pero no cambia? Siempre nos grita y nos duele. Y ustedes pueden hablar de eso. Entonces, toca el corazón. Esta noche, por primera vez, tenemos la dicha de tener entre nosotros a un príncipe de Yahweh, a un verdadero, fiel siervo de Yahweh, un guerrero de nuestro Adón Yahshua, un príncipe que tenemos la bendición de ser el abuelo de él, mi amada hija Joyce, que ustedes la conocen, bella sierva de Yahweh, es su madre, y Gabriel, pues su tío abuelo, ¿verdad? El hermano Gabriel. Entonces yo quiero tener la dicha de presentar entre ustedes a mi amado nieto Gabriel André. Es un privilegio, un placer tenerlo entre nosotros, es una bendición, es una alegría. Es el hijo de nuestra hermana Joyce, nuestra hija, y estamos 3 generaciones. Y es un niño muy virtuoso. Esta noche él va a traer algo especial para nosotros. Bienvenido. Lindo. Hable. Shalom. Hoy voy a cantar una canción que es de Tehilim 137, al capítulo, el verso 5. ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני הולך איתי ולא נזכרי אם אשכחך ירושלים תדבק לשוני הולך איתי לא אזכרכי אם לא אעלה
Jerusalén. Pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y lo Baruch Hashem Yahweh. Bello. Gracias, mi amor. Fácil. Por atrás. Qué hermosura. Bendito sea el Abba, Yahweh, porque en los bebés, en los niños se perfecciona la alabanza hacia nuestro Padre bello, Yahweh. El cuarto mandamiento que estableció nuestro bendito Abba dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da. Es un mandato pareciera a los hijos, pero todos sabemos que en la vida se cumple lo que establece la palabra de Yahweh, que está en Gálatas 6:7. Dice así la bendita palabra de Yahweh: no os engañéis, Yahweh no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amada madre y amado padre, quizás como a muchos de todos nosotros, usted se siente a veces enojado, triste, molesto, irascible, porque sus hijos no le obedecen, porque sus hijos no lo estiman, ni la estiman, no la valoran. Y entonces vienen los regaños y los tratos crueles, duros, que casi todos hemos pasado por ahí, por nuestra ignorancia, por nuestra falta de sabiduría, por nuestra falta de Torah en nuestras existencias. Y empezamos a más bien a dañar a nuestros hijos, de tal manera que no crecen ellos en un ambiente necesario para que el corazón de esos niños brote de alegría y tengan una expresión de honra, de honor hacia sus padres. En esta oportunidad nos vamos a meter en esta temática y vamos a estudiar en la palabra las relaciones interfamiliares para que podamos tener luz conforme a la palabra de Yahweh de cuál es la enseñanza desde el punto de vista torático para una relación exitosa, sana, saludable y feliz. Entonces, entramos con nuestra amada hermana Joyce. Shalom, muchas gracias y gracias por la oportunidad. Pues estamos estudiando sobre la familia.
Si nosotros vamos a la historia y nos remontamos a la Torá, a los 5 libros de Moshe, nos daremos cuenta que Yahweh ha establecido los roles de cada uno de los miembros de la familia, el padre, la madre y los hijos. Vemos cómo desde Isaac hacia Abraham había un respeto, una honorabilidad que era por sobre todo las personas a su alrededor. Luego también lo vemos de Esaú con Jacob, hacia su padre Yitzhak. Y luego los 12 hijos de Jacob hacia Jacob. Ellos tenían un respeto por su padre, les daban la honra que ellos merecían. Pero ¿qué ha sucedido a partir de estos 2000 años que ha venido un nuevo tipo de doctrina, una enseñanza que vivimos bajo la gracia, bajo la libertad, un espíritu greco-romano, un espíritu de filosofías que nos enseñan que debemos de dejar que los niños crezcan, que exploren, que desarrollen, que no se les reprima todo lo que ellos quieren explorar, que ellos están en su etapa de desarrollo y necesitan ir descubriendo por sí mismos. Se han creado organizaciones que defienden a los niños hasta los 18 años. Y si un padre quiere disciplinar a su hijo, el padre es llevado preso. Estamos en una situación en la cual no hay ley. ¿Por qué? Porque nos enseñaron en las iglesias que vivimos sin ley. Vivimos sin gracia. Ya no tenemos que obedecer más nada. Es totalmente antitorático y se vuelve también anti-mesías el hecho de no aplicar la ley o la disciplina a nuestros hijos. Yahweh dijo, y lo dejaron escritos los salmistas y los proverbistas, el padre al hijo que ama lo disciplina. Entonces, la disciplina y el amor van estrechamente relacionados. Cuando no hay disciplina en la casa, entonces tenemos niños que hacen lo que les plazca. Ahora bien, disciplina no es lo mismo que castigo, ¿verdad? Hay que manejar estas en dos ambientes diferentes o dos aspectos diferentes, la disciplina y el castigo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros como padres no ponemos disciplina a nuestros hijos? Entonces no les estamos demostrando amor. El padre al hijo que ama disciplina, pero disciplina no es en base de gritos, no es en ofensas, no es en enojos e iras y cóleras. Cuando nosotros queremos aplicar disciplina tiene que ser en amor, la forma en que nosotros debemos hacerla. Y recordemos que vamos en un proceso. A medida vamos cambiando, vamos conociendo la Torá, entonces vamos haciendo cambios en nuestro diario vivir también, porque no es fácil. Entonces, nuestros hijos, cuando tienen disciplina en el hogar, pero no es en base de gritos o amenazas o terror, porque muchas veces lo que infunden nuestros padres es miedo, no es respeto, sino que es miedo, es terror, y hay que saber la diferencia. Entonces tenemos que acercarnos a ellos y conocerlos de una forma diferente. En Efesios, Gaby, mencionabas algo en la carta a los libros, a los Efesios. En Efesios capítulo 6, 4, por favor la lámina, dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación de la don Yeshua. Vemos que Yahweh nos está diciendo a nosotros, los padres, no provocar a ira a nuestros hijos. ¿Cómo los provoco a ira? Cuando vengo con ellos, no con una buena actitud, y estoy que empujo por algo, molesto, insisto, soy grosero. Entonces, yo quiero que un cambio en mi hijo, pero lo que estoy provocando en él es más bien una mala reacción, ira. Nuestro Padre dice, vosotros padres, este es un mandamiento para todos nosotros que somos padres, no provocar a ira a nuestros hijos. Antes bien, críelos en disciplina y amonestación de la don Yeshua.
Tú decías acerca de la disciplina. ¿Cómo puede un niño no saber que no debe de jugar pelota en la sala si papá y mamá nunca le han dicho, hijo, aquí en la sala no juegue pelota? Correcto. Ahí está ¿Y el qué patio. sucede? Entonces, cuando lo hacen, les gritan, los castigan, porque no ha habido una disciplina, una formación, una regla. ¿Verdad? Entonces, nos enojamos, pero los niños no entienden la razón por la cual nos estamos enojando. Quebraron algo en la sala, pero nunca le había dicho que no jugara en la sala. Correcto. Entonces, es importante la comunicación. Esto es uno de los aspectos. Tienes una lámina por allí. Sí, si me ayudan en el estudio, por favor, con la lámina de las familias funcionales y las disfuncionales. En esta lámina, en el lado izquierdo, en la columna del lado izquierdo, tenemos las características de una familia disfuncional y en la columna del lado derecho tenemos una familia funcional. Vamos a leerlo. En la familia disfuncional no se hablan las cosas. En segundo lugar, se reprimen los sentimientos. Tal vez sería bueno ir leyéndolos paralelamente. Las dos familias, hacer los opuestos. Bien, en una familia funcional hay una comunicación abierta, se puede hablar. En una familia disfuncional es todo aquello reprimido. En una familia funcional se pueden expresar libremente las personas sin miedo a que se les grite, sin miedo a que se les condene. Simplemente se les escucha. También en una familia disfuncional hay expectativas indefinidas, o sea, no se sabe qué esperar, cómo va a reaccionar. En cambio, en una familia funcional hay reglas establecidas, tal como hablábamos acerca de poner la regla de no jugar pelota en la sala. Otro, en el cuarto lugar, las relaciones están viciadas en una familia disfuncional, es un desorden. En cambio, en una familia funcional hay respeto a cada persona, entre todos, padres, hijos, hermanos, entre sí, familiares, fuera de familia. Hay respeto, hay un ambiente de respeto. En la familia disfuncional tenemos que hay mucha manipulación y control de uno de los miembros hacia cualquier otro de los miembros. Puede ser de un padre hacia sus hijos o de un hijo hacia sus padres, que inventa algo como irse de la casa o amenaza a sus padres. O los padres amenazan mucho a sus hijos con aplicarle castigos muy severos. En cambio, en una familia funcional hay respeto a la libertad de cada miembro de la familia y que esto no se confunda con libertinaje de cada quien, ¿verdad? En la familia disfuncional tenemos un sistema caótico de valores, por no decir que no hay valores. Se han perdido los valores. No hay valores morales, no hay nada, no existe de eso. En cambio, en una familia funcional sí hay un sistema consistente de valores. ¿Cómo lo logramos eso? Con la Torá, con la instrucción, con la disciplina de la palabra. Tenemos también que en una familia disfuncional hay mucha actitud rígida. Hay esta frase es terrible cuando dice uno de los miembros de la familia, aquí digo esto yo y punto. Cuando una persona dice así y punto, no da opción. O sea, se va por ahí, no tiene... Ninguno de los miembros de la familia tiene opción a decir, fíjese que yo no estoy de acuerdo con eso por esta razón y puede ser válida. Entonces, ese y punto es como una vara de acero. En cambio, en una familia funcional hay flexibilidad de criterios, sin que esto quiera decir que se va a imponer cualquier criterio que no sea torático. En el 8 tenemos tradiciones inamovibles. Es cuando muchas veces decimos en nuestras casas, bueno, mis antepasados se fueron por aquí y yo me voy a ir por aquí porque así esto es rojo aunque los demás lo miren azul. No, en una familia funcional tenemos que adaptarnos al cambio, tú lo decías ahorita, es un proceso que lleva el día a día y más que todo la intención de querer hacer las cosas mejor. En la familia disfuncional la atmósfera es desagradable, todo el mundo anda histérico, tenso. No sé si más de alguna vez en nuestros hogares sucedió que llega el padre de familia, toda la familia, la mamá con los hijos está en la sala, pero llega el papá y se perdieron todos, cada quien a su dormitorio. Y quedó el papá solo. Entonces la atmósfera que crea de repente este padre o la madre puede ser también,
es un ambiente desagradable. En cambio, en la familia funcional hay mucha calidez, hay una atmósfera muy agradable. También hay muchas enfermedades frecuentes en la familia disfuncional. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo influye en la salud de uno. Las enfermedades psicosomáticas. En cambio, en la familia funcional hay bastante salud. Eso es bendición. Hay alegría y la alegría produce salud. Dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Y un rostro hermoso es porque está lleno de vitalidad, lleno de alegría. No en vano la palabra dice que por eso estemos siempre gozosos. No dice que estemos gozosos de vez en cuando. Estad siempre gozosos. Hay un mandamiento que dice así. También en la familia disfuncional están las relaciones dependientes. Bueno, para todo yo tengo que ver qué dice el otro. Y debemos de ir creciendo en independencia. Nuestros hijos, cuando son chiquitos, son dependientes al 100% nuestro, pero ellos tienen que ir creciendo. Ya pueden ir eligiendo qué color de ropa se quieren poner, qué color de zapatos. No tienen que estarme preguntando todo eso a mí, pero hay cosas que ya ellos pueden ir decidiendo. En una familia disfuncional hay envidia y desconfianza. Es terrible este aspecto. En la familia funcional debe de privar, existe la confianza y el amor. Esta es algo resumido, no es que esto es completo, pero podemos identificarnos en muchas cosas, yo creo, de las dos columnas. Sí, vamos a decir que en la familia disfuncional podemos como etiquetarla, y no del todo, 100%, que es una familia que no conoce la Torá, ¿verdad? Pero esas personas tienen el beneficio de la duda comparados con aquellas familias, con aquellos padres y madres que conocen Torá y no la viven. Ese es peor, porque entonces se da un choque terrible entre lo que dice la Torá, la conducta del padre o los miembros de la familia, y no hay concordancia. Entonces eso es mucho más doloroso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como nos dice el Padre, obedecer los mandamientos. Obedecer, pero en amor, en libertad, en alegría, que hay que crecer a ese nivel de hacerlo en alegría. Pero todos estamos necesitados de llegar a una familia funcional, y es a través del estudio de la palabra, de la Torá, y poner en práctica sus mandamientos. Ahí está el secreto. Si vamos por allí, tenemos reglas, como se establece reglas en todos lados. Todos lados tienen un reglamento interno. Eso es igual a que nosotros en la vida tenemos la Torá. ¿Ya? No hay mejor ejemplo que la relación entre Yahweh y su pueblo, los que nos hacemos llamar hijos de Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que Yahweh hizo con nosotros, con su pueblo, con sus hijos? Él nos ha entregado un manual. Aquí lo tenemos. Aquí está escrito el manual. Nosotros como padres podemos aprender también a hacer un manual de conducta en nuestra casa. Entonces, esto es lo que yo espero que ustedes hagan. Yahweh nos ha dicho, pueden hacer esto, pueden hacer acá, pueden hacer allá, esto es lo que pueden comer, esto no lo pueden comer porque les va a hacer daño, les va a caer mal en su estómago, les va a hacer daño en su salud si comen animales inmundos como cerdo, mariscos, ratones, cucarachas. Todo eso es dañino para nuestro cuerpo. Entonces ustedes pueden comer animales limpios, nos dice, o mejor aún, coman legumbres, coman frutas, coman semillas, como lo dijo desde el principio. Igual nosotros debemos hacer con nuestros hijos, enseñarles, decirles, esto es lo que está permitido y esto no se te permite. Si tú cumples lo que está permitido, entonces te va a ir bien.
vas a tener larga vida, no va a haber ninguna disciplina. Pero si nosotros no obedecemos los mandamientos de Yahweh y no obedecemos los mandamientos de nuestros padres, entonces claro que vamos a tener disciplina. Vamos a ser reprendidos. Y Yahweh en Levítico, en Vaikra, en Devarim, en Deuteronomio, nos dice las consecuencias de la desobediencia. Pero las consecuencias deben de ser congruentes con el castigo, perdón, con la falta cometida. Por ejemplo, si mi hijo quiebra un vaso y yo le voy a dar, lo voy a dejar sin ver televisión un día, pero resulta que después me robó 100 lempiras, y entonces yo le digo, bueno, solo te voy a quitar el PlayStation, el Nintendo, lo que sea, por 1 hora. Entonces no es congruente con la acción o la falta que él cometió. Entonces nosotros debemos de ser consistentes. Si es una falta menor, entonces el castigo o la disciplina también debe de ser en ese aspecto. Por ejemplo, cuando estamos hablando de niños pequeños y algo que se acostumbra, se le llama time out. Entonces, si es un niño de 3 años, el rango de disciplina que este niño puede estar en un rinconcito, aislado, ¿verdad? Pero no encerrado, nunca lo vaya a encerrar, en un rinconcito, en time out, sin prestarle atención, y él puede llorar y hacer rabieta y todo lo que quiera. 3 minutos, si es de 3 años, 3 minutos, y eso es suficiente para él. Esa es la disciplina que se le va a dar. Si tiene 5 años, es de 5 minutos. Así es como se trabaja con los niños. Y lo mismo debe de ser a medida ellos van creciendo, los castigos o las disciplinas que se apliquen. Pero es importantísimo que nosotros como padres establezcamos los límites dentro de la casa. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Así como Yahweh ha establecido lo que Él espera de nosotros, entonces nosotros también debemos hacer lo mismo con nuestros hijos, dejarles actividades asignadas. Incluso ellos deben de participar en las actividades de la casa. Ellos deben de ser responsables por hacer su cama, por lavar los trastos, por barrer, por trapear. No importa si son varones o son mujeres. Todos necesitamos vivir en un ambiente aseado, todos necesitamos vivir en un ambiente limpio. Y si yo solo tengo varones en mi casa, entonces no van a limpiar solo porque son varones. No, de ninguna manera. También pueden hacer una acción de limpieza por el lugar en el cual ellos están, de arreglo. Eso no tiene nada que ver con que se haga maricón, como digan, o qué sé yo, nada que ver. Eso es limpieza, eso es disciplina, porque eventualmente nuestros niños se van a hacer hombres y van a salir y van a formar su familia y tienen que aprender de disciplina para que ellos puedan establecer disciplina. Ahora bien, entonces, ¿qué sucede cuando hay un reclamo de un hijo o de una hija hacia un padre o una madre que no está haciendo las cosas correctamente? Número 1, buscar de Yahweh, ¿verdad? Número 2, hablarlo. Hablarlo con el hijo, escuchar cuál es el reclamo del hijo, qué es lo que está sucediendo. Ok, te voy a escuchar, vamos a prestarte atención, porque hemos cometido, y en la medida en que va avanzando la tecnología, nos estamos descuidando más de nuestros hijos. Les decimos, ay, no moleste, tenga el celular, juegue. Ay, váyase para allá, llévese la tablet. Váyase para allá, no me moleste. Mientras nosotros también estamos metidos en las redes sociales, no les prestamos atención. Entonces eso se ha perdido y eso rompe los vínculos que se deben de establecer en la relación de la familia. Y recordemos que la familia es el primer grupo social que nosotros vamos a tener, y dependiendo de cómo sea esta familia, así también vamos a ser en las otras áreas en las que nos desenvolvamos, ya sea en la escuela, ya sea cuando vamos creciendo en el trabajo. De acuerdo a cómo hayamos sido criados en nuestra casa, así nos vamos a desenvolver también en el trabajo. Pero es sumamente importante que nosotros aprendamos el ejemplo de nuestro Padre Yahweh, que dejemos los límites bien establecidos, lo que es permitido hacer y lo que no es permitido hacer. En ese punto, para que tenga éxito,
el padre y la madre, para que tengan éxito, deben conocer la Torá, porque entonces hay sintonía y armonía con lo que ha establecido el padre. Correcto. Pero si los padres imponen normas contrarias a la Torá, crean un espíritu terrible. Otra situación que se da mucho es que los padres mandan a sus hijos a la iglesia para que la iglesia se los corrija. Y los van a dejar. Y los van a dejar y los van a traer, pero ellos no se quedan para aprender, para saber cómo criarlos. Van a ver el partido. Entonces, que vaya el niño a la congregación, dicen. No hay forma de que el hijo entienda que porque es bueno ir allá y el papá no va. No entiende. Es como el padre que fuma, pero le dice a su hijo, cuidadito, agarra un cigarro porque le reviento la boca. Pero lo mira él que está fumando. A mí me la reventaron. Y fumaban. Y como nuestros hijos aprenden vía ejemplo, yo creo que nuestro primer hijo es el que sufre más de todos nuestros hijos, el primero, porque no estamos entrenados para ser papás. Yo recuerdo que a nuestro primer hijo le demandaba yo como que si fuera un hombre. Y no, es un niño. Si usted es padre primerizo, tiene un bebé, un muchachito, no le demande como que si fuera un hombre, es un niño. Déjelo que juegue como niño. Correcto. O sea, es un niño. Que el niño sea muy inteligente, muy diestro, precoz, no quiere decir que es un adulto. Pero yo personalmente cometí ese error de querer exigirle a mi hijo, a mi primer hijo, como que si yo estaba tratando como un hombre. Y es error muy fuerte porque el pobre vivía con aquella tensión. O muchas veces nosotros nos quedamos frustrados en algunas áreas de nuestra vida y queremos que nuestros hijos desarrollen lo que nosotros no pudimos hacer. Y de repente nuestros hijos tienen una orientación, una vocación diferente a lo que nosotros queremos que ellos hagan y los forzamos en esa dirección. Que estudie tal carrera. Que estudie tal carrera. Porque yo soy eso. Porque yo soy eso y vamos a dejar un legado. O porque como yo no estudié tal carrera, yo quiero que vos estudies esta carrera y que salgas adelante. Y tenemos también a un hijo frustrado porque no está llenando las expectativas de la frustración que nosotros teníamos. Siempre escucho que se nos enseña en las iglesias, los hombres son los sacerdotes de la casa. ¿Verdad que así se dice? Así, el profeta y el rey. Dicen, ¿verdad? Que es el profeta y el rey de su casa. Entonces, yo quiero hablar con esos hombres que están hoy en día en esas casas. Lastimosamente tenemos familias en las cuales las mujeres somos asumimos esa responsabilidad también, ¿verdad? Papá y mamá. No, somos mamás con roles que también nos ha tocado asumir. Pero entonces hoy quiero hablar con estos hombres que de repente han tenido dificultades en su matrimonio, pero que hoy es tiempo de volvernos y de asumir ese rol que realmente tenemos y esa responsabilidad, haciéndolo primeramente para la honra de Yahweh y número 2, para dejarle un legado a nuestros hijos, para tener armonía en nuestro hogar, para ser un ejemplo de que nuestros hijos aprendan y ellos hagan también con su futura generación, con sus nietos. Entonces quiero que vayamos a Malaquías, capítulo 2, verso 1 en adelante. Ahora pues, ustedes, oh Coanim, sacerdotes, para ustedes es este mandamiento. Para los sacerdotes, para los líderes en las casas e incluso, digamos, para las madres que nos toca ser los líderes en las casas. Si no oyen y no deciden de corazón dar honra a mi nombre, ha dicho Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones y aún las he maldecido porque no han decidido de corazón. Mire qué palabra tan fuerte. Para todos los que somos líderes, para todos los que tenemos un sacerdocio, comenzando ahí en nuestra casa, porque yo sé que es algo que se nos enseña en todas las iglesias. El primer ministerio es nuestra familia,
es nuestra casa. Ese es el primer ministerio que nosotros tenemos y el que debemos de cumplir y los roles que debemos de llenar. Entonces, bueno, para cada uno de nosotros que nuestro primer ministerio es la casa, es esta palabra. Para cada uno de los que decimos ser sacerdotes en nuestros hogares, esta es la palabra. Hay algo bien interesante que tú estás tocando, y es que en muchas congregaciones, la mayoría, muchas veces, de las personas que asisten a la congregación son mujeres. Los esposos no van. ¿Qué sucede? En las congregaciones a estas mujeres que son bien fieles, les empiezan a asignar tareas. De tal manera que son más ocupadas en la congregación y descuidan a su esposo y descuidan a sus hijos. Eso no es bíblico, eso no es correcto. Porque no la llamó Yahweh a que trabaje en la obra descuidando su casa. Hay muchas mujeres, hay muchas hermanas que dejan su casa abandonada porque el líder del grupo la citó que tenía que estar a tal hora y ay, si no llega. Cuidadito. Y no es así la cosa. No es así. Y nuestra primera labor es en nuestro hogar. Crean como rebeldía en el hogar entre la pareja también, ¿verdad? O sea, lo que dice la jerarquía de la iglesia y tal vez entra en conflicto con lo de la familia. Entonces, ahí tiene que haber balance. Yo he visto parejas divorciadas por ese problema específico. Porque en la iglesia, en la congregación, agarran a la hermana y la hacen de vuelta y media. Eso es contra la palabra. Dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Yahshua amó a su pueblo escogido y se entregó a sí mismo por él. Estaba en una cena de matrimonios hace algunos años y había una pareja que cumplía ya más de 50 años de matrimonio y el hombre se paró y dijo, yo no tengo mucho que decirle a ustedes, hombres, amen a sus mujeres, punto. Porque así lo dice el Padre, amen a sus mujeres. El hombre es lo más difícil para el hombre, amar a su esposa. Y en el verso 33 siempre de Efesios 5 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Si usted, querido hermano, amigo, no se lastima a usted mismo, así como usted se trata a sí mismo, así también trate a su esposa. Así está diciendo la palabra, que la trate a ella. Mira qué interesante, que al hombre le dice que ame a su mujer y a la mujer no le dice que lo ame, le dice que lo respete. Que lo respete. Dice Efesios 5:33, la mujer respete a su marido. ¿Por qué? Es lo que más le cuesta. Así es. Respetar. Así es. Entonces, tanto nosotros los hombres, Yahweh nos dice, amemos a nuestras esposas, como a ustedes, hermanas mujeres, respeten a su esposo. Las mujeres somos más fácil para amar, ¿verdad? Nosotras podemos amar un poco más fácilmente. El problema es que no podemos respetar. ¿Por qué nos cuesta respetar? Porque de repente sentimos que no se nos está dando el rol que tenemos, ¿verdad? No se nos está respetando a nosotros también ese rol, o no nos sentimos importantes para nuestro esposo, no nos sentimos amadas por nuestro esposo, entonces sentimos que nos da derecho a ir respetarlo, pero no debe de ser de esa forma. Por eso Pablo insiste, las mujeres respeten a su marido y el hombre debe de amar a su marido, a su esposa. Alguien nos escribe y nos dice, excelente enseñanza, mi familia está destruida espiritualmente, mis hijas van al servicio. Bendito sea Yahweh porque ellas están por lo menos escuchando las escrituras. Sería hermoso que como familia se reunieran y empezaran a estudiar la Torá, a estudiar el Antiguo Testamento,
para que aprendamos de realmente cómo eran las familias en el Antiguo Testamento, en la Torá, porque en el Nuevo Testamento no tenemos ningún tipo de ejemplo de familias, pero en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos a seguir de cómo eran los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos. Nosotros vamos a decir, ay, es que mis hijos son insoportables, etcétera, etcétera, o los hijos dirán, es que mi papá me regaña y me pega y me golpea, o mi mamá, etcétera. ¿Pero por qué? Porque no hemos aprendido, no hemos establecido límites, no nos hemos puesto a dialogar qué es lo que tú esperas de mí y qué nuestros hijos esperan de nosotros. Nos escribe una hermana y dice, tiene razón, hermana, porque yo tengo 4 varones, 5 con mi esposo y yo soy la que tengo que levantar desde los calcetines hasta el último plato de la cena. Eso no es correcto, porque en una familia todos somos miembros y debemos de ser miembros activos, integrando la familia. No es correcto que le dejemos toda la carga a la mamá. No es correcto. Nosotros somos 10 hermanos, 1 fallecido, y yo recuerdo que los últimos 3 somos varones. Todas las noches, religiosamente, a nosotros nos tocaba lavar la loza de la cena. A Lemuel, Samuel y a mí, a los 3 en fila, en el lavandero, todos lavando, enjuagando, secando. Todos los días teníamos que dejar aquí a cocina nítida. Sí, pero estás hablando de los 3 últimos. Y yo también estoy ahí, porque yo soy el mayor de la familia. A vos te tocó al principio. Y después son 5 hermanas, ¿va? Entonces a mí me tocaba hender leña, ir al molino con la batea de maíz cocido, y salía a las 5 de la mañana a moler el maíz y allá venía con eso. Y no se te quitó nada de tu... No se le cayó nada, ¿verdad? Nada, porque eras hombre y ibas con aquella cosa en la... Tenía que llevar mis hermanitas a la escuela. Mi mamá costuraba y entonces para medir los vestidos antes de venir a probárselos las niñas y todo eso, a mí me los encaramaba. Era aquella. Y no le pasó absolutamente nada. Bendito, Mire, bendito sea Yahweh. Entonces, no es, imagínense hasta probarle los vestidos. Porque ahora decimos, ay, no, se va a hacer homosexual, etcétera. No, los roles en la casa, todos somos parte integral dentro de nuestra familia. Y así, fíjese qué hermoso. Dentro de las 12 tribus de Israel, cada tribu desempeña una función diferente. Por ejemplo, Reúben, es el primogénito, es la fuerza. Ellos están ubicados en la parte sur, pero ellos son los que tienen una responsabilidad importante dentro del templo, dentro del ejército de Yahweh. Tenemos a la tribu de Judá, que ellos son los que van a la cabeza, porque son los más aguerridos, los más valientes, son como ese león que va al frente junto con los benjamitas, que es como un lobo rapaz, dice un lobo feroz, para ir y pelear. Entonces, cada uno de ellos tiene una función. Tenemos a la tribu de Isaacar. Una de las características de la tribu de Isaacar es que ellos son especialistas en conocer los tiempos, las estrellas, las constelaciones, los movimientos de la luna, etcétera, porque ellos eran los que Yahweh había escogido para que avisaran sobre las fiestas. Eso no tiene nada que ver con horóscopo. No. Astronomía es totalmente diferente a la astrología, nada que ver. Una cosa es astronomía y es la ciencia del movimiento de las estrellas y todo eso nos afecta. Cuando llegaron a visitar a Yahshua, ellos son estudiosos de las estrellas. Exactamente. Y muchas veces dicen, ese es lunático. ¿Usted de dónde cree que viene esa palabra? Porque de acuerdo a la luna, nuestras emociones se ven afectadas también. Así como el mar. Así como el mar. Y para nadie es extraño la marea, que la marea es por la luna. Se siembra de acuerdo a la luna, la marea está de acuerdo a la luna, el pelo crece de acuerdo a la luna, etcétera. Toda nuestra vida, usted quiere hacer una dieta de desintoxicación, hágalo en luna nueva y en luna llena, etcétera. Todo de acuerdo a la luna. Entonces es importantísimo. Entonces estaba Isaacar y ellos se dedicaban a estudiar las constelaciones. Y entonces el hermano de Isaacar, que se llama Zabulón, es gran comerciante
comerciante y le gusta mucho lo del comercio. Entonces, ¿qué hacía Zabulón? Se iba a comerciar y decía, yo le voy a dejar una parte de las ventas que yo haga para mi hermanito Isaacar, para que ellos se dediquen a conocer los tiempos de Yahweh. Entonces, todos los 12 hijos de Jacob o las 12 tribus de Israel tienen una función específica en el reino de Yahweh. Nuestra familia es nuestro reino, ese reino chiquitito. Y cada uno de nosotros en la familia funcionamos o tenemos roles que cumplir para que todo el barco ande bien. De lo contrario, ese barco se nos puede hundir. La mamá se nos va a cansar y va a colapsar y no queremos que mamá colapse. Entonces tenemos que poner de nuestra parte y ser un grupo dinámico, una familia dinámica actuando activamente en cada una de las responsabilidades de la casa. Entonces, Yahweh ha establecido un pacto con nosotros. Yahweh nos ha dado una gran bendición, nos ha escogido a nosotros como sus hijos, pero nosotros también tenemos que cumplir roles importantes para agradar a nuestro Padre, Yahweh, y de la misma forma cuando nosotros dejamos establecidos lineamientos, reglas en la casa, entonces ahora conocemos qué es lo que nuestros padres esperan de nosotros y no nos vamos a pasar esos límites. Sería bueno que pudiéramos dejarle algo práctico a las personas, Ajá. a los que nos están viendo, a nuestros hermanos, porque recuerdo que hubo un tiempo en que yo estaba en un periodo de consejería y la persona solo me escuchaba, pero no me decía nada que hacer y yo quedaba en el aire. ¿Qué podemos hacer? Decirle a nuestros queridos amigos que están pasando por la parte izquierda de la tabla de la familia disfuncional. Yo le decía a mi hija, todos venimos, todos tenemos de ese lado izquierdo, todos hemos sido afectados. No existe nadie en este planeta que no tenga un poco del lado izquierdo. Pero no se preocupe, Yahweh nos quiere llevar al lado derecho. Amén. Pero es con trabajo, no es haciendo más. Es con trabajo, es con voluntad, es con decisión, es con la voluntad de querer obedecer a Yahweh. El esposo quiere obedecer a Yahweh, va a amar a su esposa, a pesar de. Amén. Y la mujer no quiere respetar a su esposo, respételo, a pesar de. Amén. Así que, como pareja. Una bonita costumbre es estudiar todos juntos la Torá. Si tenemos unos 10 minutos de meditación diaria en familia, yo recuerdo, y de repente muchas veces nosotras nos quejábamos cuando mi papá agarraba un librito gris y decía, vengan para acá, vamos a estudiar. Ay, pero no fuéramos lo que somos hoy si él no se hubiera sentado a estudiar con nosotros en aquellos tiempos. O mi mamá cada mañana que salíamos para la escuela agarraba el libro de devocionales y nos leía una historia de las Escrituras y ya nosotros salíamos con esa historia, pero marcaron nuestra vida, marcaron lo que nosotros somos hoy en día. Y tratamos de aplicar todo ese conocimiento a nuestra vida. Entonces, una bonita práctica es tener unos 10 minutos de una meditación, venden unos devocionales o si no, lea las Escrituras, un capítulo de la Torá, comience con Génesis 1:1 y empieza todo el capítulo. Mire qué bonito, y aprenderse qué día hizo Yahweh cada una de las cosas. Si Yahweh tiene un orden para crear hasta el universo entero, también nosotros debemos de tener un orden de lo que debemos de hacer en nuestra casa. Desde que amanece, bueno, todo el mundo tiene la responsabilidad de hacer su cama, de poner la ropa sucia en su lugar, así como Yahweh lo estaba haciendo. Puso el sol a un lado y puso la noche al otro lado. Y entonces le quedó el primer día, porque Él colocó, dice que la tierra, el mundo estaba desordenado y vacío. Entonces Yahweh dice, y dividió la luz de la oscuridad y le quedó hermoso, poniendo disciplina, poniendo un orden. Entonces también nosotros en las mañanas nos levantamos, abrimos las cortinas, ordenamos nuestra cama, colocamos lo sucio, la ropa sucia en un lugar y ya mamá va a saber que ese es el lugar donde está la ropa sucia. O nosotros lo llevamos a la lavandería y lo lavamos, qué sé yo. Hablando de ese tiempo de compartir la palabra, muchas veces uno comete el error de darle bibliazos al otro. No agarre la Biblia para darle
duro a la otra persona. Lea consecuentemente y que le caiga al que le caiga. Pero no agarre versículos a propósito, este le cae a aquel. No, no hagamos eso, no es para eso. Ese tiempo es, comparta la palabra, pero no golpee a los demás con la misma palabra. Correcto. Porque ninguno de nosotros puede tirar la piedra. Así es. Entonces es un tiempo de conocerse, un tiempo de estudiar, de ver cómo eran esas familias conforme al corazón de Yahweh. ¿Por qué Yahweh escogió a Abraham y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra? Entonces, si nosotros tenemos esa bendición que fue puesta en Abraham y que luego fue transferida a Isaac, y en Isaac fue confirmado el pacto y luego en Israel, entonces, ¿qué es lo que Yahweh está tratando de mostrarnos a las familias de la tierra y cómo es que nosotros debemos de relacionarnos como familia? Hay una bendición puesta en Israel, hay un pacto puesto en Israel para que nosotros hagamos todo conforme a la voluntad de Yahweh. Entonces, si nosotros entendemos lo que la Torah espera de nosotros, lo que Yahweh espera de nosotros, es tan fácil entonces entender qué es lo que nuestros hijos deben de hacer y qué es lo que nuestros padres esperan también de cada uno de nosotros. Todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si usted está sembrando en sus hijos temor, terror, no espere que sus hijos, cuando usted sea una persona mayor, vengan y lo sirvan, vengan y lo atiendan, porque usted no sembró en eso. Como decía Gaby, que llegamos a la casa y los hijos salen disparados. Bueno, eso va a ser lo que usted va a sembrar para que cuando le toque cosechar, todos sus hijos van a estar disparados por todos lados y no van a estar con usted. Hay una porción de la Escritura que está en Génesis 18, 17. Génesis 18, 17. A mí me encanta mucho, hablando tú de nuestro Padre Yahweh. Amén. ¿Qué es lo que Él hace con nosotros? Dice la palabra, y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que Abraham, mi hijo, mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amados, ustedes quieren todo lo del Padre sobre sus hijos, hagan como Abraham, que anduvo con él. Amén, es hermoso. Entonces tenemos ya una bendición puesta, tenemos un pacto generacional. Si nosotros creemos y tenemos la fe en nuestro padre Abraham, en el pacto de Isaac y en el pacto de Jacob, de Israel, entonces tenemos una bendición en nuestra vida y de esa misma forma nosotros se lo transferimos a nuestros hijos. Me fascina, y en esta semana estamos estudiando la parashá que lleva por nombre Pinjas o Fineas. Y cómo Pinjas por ir y pelear, por obedecer la Torah de Yahweh, se ganó un pacto de paz a perpetuidad para él y para su descendencia, cuando tenemos celo por la Torah de Yahweh. Bueno, hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos su presencia, su estadía con nosotros. Yahweh les bendiga y Yahweh les guarde en todo. Saludamos a todos nuestros hermanos aquí en Honduras y fuera de Honduras que están con nosotros. Bendiciones. Shalom. 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 Ven a tu amada Israel.